amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Fiorella, por si no me conocen, y el día de hoy estoy aquí otra vez para contarles una nueva historia. Esta historia ha ocurrido ya hace unos 12 años. Fue una historia que se hizo bastante viral en YouTube y en otras redes sociales. Se dijo mucho acerca de este caso. Y mi intención con este video es recordar uno de estos clásicos del True Crime. Personalmente no me gusta tocar muchos casos de True Crime porque pueden llegar a ser un poco pesados, pero esta historia en particular tiene un elemento sobrenatural que es algo que sí me parece bastante interesante y de lo cual se puede debatir muchísimo. Al final de esta historia yo les estaré dejando mis opiniones por si les interesa, y sobre todo quiero recordarles que quiero contar esta historia desde el respeto, sobre todo a la familia y a la víctima de esta historia. Así que nada, para no alargarme más, podemos comenzar. Una chica de 21 años se aventura a la ciudad de Los Ángeles para pasar unos días de disfrute y se hospeda en un misterioso hotel sin saber que hay lugares que guardan más secretos de los que imaginamos. Elisa Lam era una joven de 21 años nacida en Vancouver, Canadá, de padres inmigrantes de China, de ahí sus rasgos, y su familia tenía un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad y vivían de esto. Elisa Lam asistía a la universidad y tenía una vida aparentemente tranquila, si no fuera porque detrás de su sonrisa, Elisa cargaba con un peso enorme, uno invisible, uno que no todos pueden comprender. Elisa tenía trastorno bipolar, una condición mental compleja, y su caso era especialmente severo. ¿Cómo se siente vivir con trastorno bipolar? Bueno, imagina un ascensor que sube de golpe hasta el último piso. De pronto te sientes invencible, capaz de lograr todo. No sientes la necesidad de dormir y tienes demasiada energía. Y luego, sin previo aviso, el ascensor cae en picada hasta el sótano, donde todo se apaga, donde levantarse de la cama ni siquiera parece posible. Así era el mundo interior de Elisa, un sube y baja emocional que muchas veces se volvía insoportable. En la universidad las cosas tampoco iban bien. Su inestabilidad emocional y mental había afectado profundamente sus estudios. Había reprobado y dejado varias materias y se había retrasado varios años en la universidad. Y eso era algo que le afectaba profundamente. Y lo compartía en citas escritas en su red social favorita, Tumblr. Este era un espacio en donde ella sentía que podía ser ella misma. Siempre te persigue la idea de que estás desperdiciando tu vida. Eres tan perezosa que nunca lograrás nada. Al parecer, la pantalla de mi portátil es más brillante que mi futuro. No era solo tristeza, era desesperanza. Elisa Lam sentía que su vida pasaba de largo frente a sus ojos. Así que un día ella decide hacer sus maletas, dejar su ciudad y sus pensamientos oscuros, y se aventura en su primer viaje hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Ella quería vivir esta aventura, pero lo que ella no sabía y lo que ninguno de nosotros podía imaginar es que este viaje también la llevaría al misterio más oscuro de su vida. El Hotel Cecil. El Cecil es un hotel cuya reputación podría perturbar a cualquiera. El Hotel Cecil fue fundado en 1924 en el centro de Los Ángeles, Estados Unidos, e inicialmente era visitado por extranjeros que iban a Los Ángeles y también la misma gente del lugar que se sentía atraída por el glamour de sus instalaciones. Era considerado un lugar elegante, con pisos de mármol y grandes vitrales. Pero con la llegada de la caída de la bolsa en 1929, la reputación del hotel entró en decadencia, ya que la zona aledaña al hotel, conocida como Skid Row en el centro de Los Ángeles, empezó a tener una alta concentración de personas sin hogar, pobreza, drogadicción y enfermedades mentales. Muchas personas que salían de prisión o de centros psiquiátricos terminaban en Skid Row. Entonces el Hotel Cecil, que estaba muy cerca a Skid Row, empezó a ser frecuentado por prostitutas, por personas sin hogar que se hospedaban allí por unos cuantos dólares. Y también empezaron a producirse actos violentos, muertes, suicidios dentro del mismo hotel.
Les voy a contar algunos de los hechos que ocurrieron en el Hotel Cecil, solo los más importantes, pero de hecho han ocurrido muchísimos más. En 1937, una mujer se lanzó del noveno piso y quedó enredada en los cables de teléfono. La persona que la acompañaba ese día no pudo dar ninguna explicación por la acción de la mujer. Y en otra ocasión, otra mujer también se lanzó al vacío y cayó sobre una persona que estaba pasando en la calle. Ambas personas murieron. El Cecil también está relacionado con uno de los crímenes más famosos y misteriosos de los Estados Unidos, el caso de Elizabeth Short o la Dalia Negra. Es el caso de una chica que fue brutalmente descuartizada y sus restos encontrados en un terreno baldío. Y se dice que la noche anterior a su desaparición fue vista tomando unas copas dentro del Hotel Cecil. Este caso aún sigue sin resolverse. Y por si fuera poco, también llegó a hospedarse un asesino en serie famoso. Estamos hablando de Richard Ramírez o el merodeador nocturno, quien cometió una serie de asesinatos brutales hacia mujeres y también secuestros y robos. Se cuenta que él llegaba al Hotel Cecil bañado en sangre, pero nadie decía nada porque así era el Cecil. Lo bizarro era parte del día a día, así era esta zona. Y no solo eso, sino que también huéspedes y trabajadores han reportado ver sombras extrañas, figuras fantasmales en los pasillos, la sensación de ser observados. Dicen que se escuchan golpes, gritos y hasta pasos en habitaciones vacías. Y bueno, amigos, es aquí donde la historia de Elisa Lam y este hotel se llegan a cruzar. Elisa Lam ya había visitado San Diego y su siguiente parada era Los Ángeles. Sin saber nada del Cecil, ella decide hospedarse en el hotel. Elisa Lam llega el 26 de enero del 2013 y su idea era quedarse 4 días en el hotel. Estuvo recorriendo la ciudad, visitando lugares e incluso participó como público en un programa de televisión en vivo y siempre estaba en constante comunicación con sus padres. Ella les informaba día a día dónde se encontraba. Hasta que el día 30 de enero, día en que ella pensaba dejar el hotel, sus padres dejan de tener noticias de Elisa. No logran contactarse por bastante tiempo hasta que, preocupados, deciden ir a Los Ángeles para buscarla y reportan la desaparición de Elisa Lam. La policía comienza a hacer una búsqueda exhaustiva. Revisan el cuarto de Elisa Lam y se dan cuenta que todas sus pertenencias se encontraban allí. También preguntan al personal del hotel, pero nadie sabía nada de ella. Llegaron a utilizar perros para olfatear su rastro, recorrieron todo el hotel hasta la azotea, pero no habían rastros de Elisa Lam. Mientras investigaban, se supo que había realizado la compra de unos libros en una librería que quedaba enfrente del hotel, pero que no hubo nada fuera de lo común. Es más, Elisa se había mostrado muy abierta a conocer gente y había conversado bastante con la vendedora de la librería y le había dicho que quería llevar unos libros para su familia. Y la vendedora cuenta que ella estaba muy preocupada por el hecho de que estos libros podrían ser muy pesados para su maleta. La vendedora la recordaba muy bien por lo bastante entusiasta que era Elisa. También se llegó a pensar que quizá le había sucedido algo malo al salir del hotel, dada la zona peligrosa que era Skid Row. Sin embargo, no habían indicios de que esto fuera así. Entonces, la policía decide revisar las cámaras del hotel y en una de las tomas encuentran la grabación de Elisa Lam en el ascensor. Elisa Lam aparece en el ascensor totalmente sola, pero su comportamiento es bastante extraño y aquí les voy a mostrar unos fragmentos de este video. Elisa Lam ingresa al ascensor, pulsa varios botones, se asoma una y otra vez hacia el pasillo como si alguien la siguiera. Y luego comienza a mover sus manos de maneras muy extrañas, como si hablara con algo o estuviera viendo a alguien que nosotros no podemos ver. La policía decide publicar este video en internet para dar con su paradero,
Pero ellos no sabían que este video se iba a volver rápidamente viral por la naturaleza extraña del comportamiento de Elisa Lam. Este video empezó a tener millones de vistas, no solo en Estados Unidos, sino también en países de Asia. Muchos internautas de YouTube empiezan a hacer videos sobre ella, sobre en dónde ella podría estar, sobre su paradero. Y bueno, es algo que se hace bastante viral en YouTube y en otras redes sociales. Así pasan los días y no se tienen rastros de Elisa Lam, hasta que 2 semanas después algunos huéspedes del hotel empiezan a quejarse de que el agua de los grifos estaba saliendo de un color turbio, oscuro, y también decían que tenía un sabor extraño. Entonces deciden enviar a un empleado del hotel a revisar los tanques de agua que están en la azotea, y es allí donde 19 días después de su desaparición descubren el cuerpo sin vida de Elisa Lam flotando en uno de los tanques de agua del Hotel Cecil. Y sí, amigos, todo este tiempo Elisa Lam había estado dentro de uno de los tanques de agua del hotel. Dicho sea de paso, estos tanques de agua abastecían pues de agua a todo el hotel, incluida la cocina y las habitaciones. Es decir, los huéspedes estaban tomando agua en donde el cuerpo de Elisa Lam se estaba descomponiendo. Algo realmente turbio. El cuerpo de Elisa Lam es encontrado desnudo con la ropa dentro del tanque flotando cerca a ella. Era la misma ropa que traía en el ascensor. Su cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Y en la autopsia se determinó que no habían signos de agresión física o sexual. En la prueba toxicológica no se encontraron rastros de drogas alucinógenas, salvo las pastillas que ella tomaba por su condición de trastorno bipolar. Entonces, a partir de aquí, la policía intenta determinar cómo fue posible que Elisa Lam llegara hasta los tanques de agua y terminar en uno de ellos, ya que el acceso a esta zona está totalmente restringida a menos que seas parte del personal del hotel. Nadie puede acceder a esta zona. Y es aquí donde empiezan a formularse varias teorías acerca de la muerte de Elisa Lam, sobre todo porque este caso se volvió mediático gracias a la grabación perturbadora del ascensor. Se empezó a manejar todo tipo de teorías, pero yo les voy a hablar solo de las más importantes. ¿Qué pasó el 31 de enero del 2013? Bueno, muchas personas creían que Elisa Lam había sido víctima de asesinato, especialmente por el hecho de que en las grabaciones parecía sentirse perseguida. También está el hecho de que fue encontrada desnuda en el tanque de agua. Igualmente, hubo testimonios contradictorios sobre si la tapa del tanque estaba cerrada o abierta cuando la encontraron. Entonces, muchos comenzaron a especular que si el tanque hubiera estado cerrado, hubiera sido imposible para Elisa Lam cerrarlo desde adentro, y eso implicaría que alguien más puso la tapa desde afuera. Sin embargo, en el cuerpo de Elisa Lam no se encontraron traumas físicos, heridas de defensa o algo que sugiriera que hubo algún altercado violento. Además, si bien parecía que la estaban persiguiendo en el video, nunca se ve a nadie cerca de ella. Y como dato adicional, empezaron a acusar a un cantante de heavy metal de haberla asesinado, ya que este chico había publicado un video estando en el Hotel Cecil, y también por la naturaleza de sus videos y la letra de sus canciones que hablaban de muerte y este tipo de cosas, la gente empezó a creer que él había sido el asesino, pero bueno, luego se comprobó que él no tenía nada que ver con el caso. Otras personas creían que ella se había dado por vencida y se había quitado la vida para escapar de los problemas derivados de su trastorno mental o estar bajo los efectos de drogas, lo que explicaría su extraño comportamiento en el ascensor, pero sus padres dijeron que ella jamás había tenido precedentes de querer atentar contra su vida, y además tampoco se encontraron rastros de sustancias alucinógenas o algo parecido en ella, así que rápidamente la policía descartó esta hipótesis. Y esta es una de las hipótesis más locas. De verdad, esta hipótesis me voló la cabeza. Aquí se los cuento.
Existe una película llamada Dark Water. Es una película de terror japonesa que gira en torno a una madre soltera que se muda con su hija a un viejo edificio de apartamentos en donde habita el espíritu de una niña, y existen ciertos paralelismos entre la película y el hecho de cómo fue encontrada Elisa Lam. En la película empieza a gotear agua negra del techo y una niña es hallada muerta en uno de los tanques de agua del edificio, además de las fallas en el ascensor, y por si fuera poco, la protagonista lleva una ropa muy parecida a la de Elisa Lam con la que fue encontrada en el tanque. Entonces mucha gente cree que alguien intentó replicar esta película en la vida real con Elisa Lam, y si esto no es así, amigos, lo único que puedo decir es que el paralelismo entre esta película y la vida real es demasiado perturbador. Como dicen, a veces la vida real imita la ficción. Esta hipótesis está dentro de las teorías conspirativas y que de todas maneras no deja de ser bastante curiosa, y aunque pueda parecer descabellado, algunas personas empezaron a creer que Elisa Lam fue usada como una arma biológica para eliminar a la población que habita Skid Row y que fue asesinada para eliminar pruebas de esto. ¿Cómo así? Bueno, se observó que cerca de la fecha de su desaparición se produjo un brote de tuberculosis en Skid Row, cerca al Cecil. Lo más extraño es que la prueba de tuberculosis se llama Lam-Elisa. Mucha gente cree que esto no es común. No es común que una prueba médica coincida así con el nombre de una persona que murió en circunstancias misteriosas. Entonces, muchas personas sugieren que todo esto fue con el fin de despejar la zona de Skid Row y que usaron a Elisa Lam como agente biológico, o que todo esto se trataría de una puesta en escena, es decir, que crearon un personaje ficticio, Elisa Lam, y crearon toda esta historia de su desaparición y lo hicieron mediático para que cuando tú busques Lam-Elisa en internet te aparezca solo el caso de la desaparición de Elisa Lam, y esto con el fin de encubrir el brote de tuberculosis y así evitar el pánico en la población, y que realmente Elisa Lam nunca existió, sino que fue un encubrimiento del gobierno. Una de las teorías más importantes de este caso es la teoría de la presencia paranormal. En el video del ascensor pareciera que alguien está persiguiendo a Elisa Lam, pero no se ve a nadie más en el video. Este detalle hace que mucha gente piense que Elisa Lam la perseguía una presencia paranormal. Además, adjudican el hecho de que Richard Ramírez, este famoso asesino serial del cual les hablé, estuvo hospedado en los años 80 en el mismo piso donde se quedaba Elisa Lam. Además de las muertes, suicidios y actos violentos que ocurrieron en el hotel desde su apertura y que muchas personas aseguran sentir o ver presencias sobrenaturales, esto llevó a la conclusión de que el hotel carga con una energía muy pesada, como si estuviera embrujado, y que esto pudo haber tenido una influencia negativa o que algún tipo de energía afectó directamente a Elisa Lam, ya que su estado de salud mental también era muy frágil. Muchos creen que Elisa Lam fue inducida hacia los tanques de agua por esta presencia. Y esta última teoría es la que más ha prevalecido y es la oficialmente aceptada por la policía. Los investigadores determinaron que la muerte de Elisa Lam había sido producto de un accidente. Como les dije al principio, este trastorno bipolar de Elisa Lam era uno de los más severos. Elisa Lam también padecía de alucinaciones y tomaba medicamentos para controlar su trastorno y depresión. Sin embargo, en la autopsia que le realizaron, se encontró que no tomaba la dosis suficiente recomendada para controlar sus desórdenes. Entonces, se determinó que lo más probable fue que Elisa Lam, estando en plena euforia de las aventuras de su viaje, empezó a disminuir su dosis habitual, quizá pensando que ya no las necesitaba tanto, y que esto poco a poco deterioró su salud mental. Esto explicaría el errático comportamiento anormal que tuvo en el ascensor, es decir, Elisa Lam estaba alucinando en esos momentos a causa de la falla de sus medicamentos.
Además, también se reportó que en un comienzo, cuando Elisa Lam recién llegó al hotel, ella compartió una habitación con 2 chicas más, algo así como un hostel en donde pues viajeros llegan y comparten habitaciones, una habitación en común. El hotel dijo que hubo quejas por parte de estas 2 chicas. Ellas dijeron que Elisa Lam estaba teniendo un comportamiento extraño. Ellas dijeron que Elisa Lam se encerraba en la habitación y pedía que dijeran la clave secreta para poder recién abrirles la puerta. Además, también había momentos en donde Elisa Lam hablaba sola y por este motivo el hotel decidió reubicarla a una habitación sola. Y también contaron que el día de su desaparición, unos empleados del hotel la vieron en una de las zonas restringidas del hotel. Le dijeron que ella no podía estar ahí, que tenía que pues irse, y solamente la vieron como dirigirse hacia el ascensor. Por otra parte, si bien los padres de Elisa Lam dijeron no tener conocimiento de ideaciones o intentos de suicidio por parte de ella, esto no descarta completamente la hipótesis de que ella pudo haber estado atravesando un brote psicótico y que escondió esto a sus padres para no preocuparlos. Entonces, a la conclusión que llegaron los investigadores fue que Elisa Lam estaba atravesando un brote psicótico, teniendo alucinaciones, y que esto la llevó a esconderse en uno de los tanques de agua, y que cuando se metió el tanque estaba lleno y que por este motivo pues ella podía flotar. Sin embargo, conforme el tanque se iba vaciando pues por el uso mismo del agua, su salida se complicó y falleció allí ahogada y con hipotermia. A pesar de que esta última es la versión oficial, la versión aceptada por la policía, la muerte de Elisa Lam sigue siendo uno de los misterios más grandes de la última década. Muchas personas tienen la sensación de que hay detalles que no encajan del todo, sobre todo por el historial oscuro del Hotel Cecil y la naturaleza extraña de su muerte. Su muerte representa un punto de encuentro entre lo explicable desde la salud mental y lo inexplicable desde lo sobrenatural. Además, su historia ha dejado una fuerte huella dentro de la cultura popular, ha inspirado a capítulos de series de televisión y también a un videoclip de una banda canadiense. Y aunque sus últimos minutos de vida seguramente fueron bastante turbulentos, hoy sus restos descansan en paz en el Parque Memorial Forest Lawn en Canadá. Y en cuanto a mi punto de vista personal, creo que su muerte se debió a un episodio psicótico derivado de su estado de salud mental muy deteriorado. Dudo mucho que haya intentado suicidarse, ya que durante su viaje a ella se la veía como muy entusiasmada, muy feliz por estar en su viaje. Sin embargo, creo que la energía de un lugar puede influir mucho en una persona. Personalmente, a veces puedo sentir la energía de un lugar a cualquier lugar al que entro, y creo que esto no es algo que solo me pasa a mí, creo que es algo que le pasa a muchas personas cuya sensibilidad puede ser un poco más alta quizá. Y el Hotel Cecil no es cualquier lugar, tiene una carga histórica marcada por muertes trágicas, violencia y personas en estados extremos. Lugares así pueden afectar mucho más a una persona con una sensibilidad mental o energética mucho más alta. En el caso de Elisa Lam, creo que ella estaba propensa debido a su estado deteriorado de salud mental, y en ese sentido creo que lo que ocurrió fue una mezcla de ambas cosas, una crisis personal profunda y un entorno, un lugar que no ayudó en lo absoluto. Pero bueno, hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió durante los últimos minutos de Elisa Lam, y su muerte sigue envuelta en mucho misterio. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy, es toda la información que pude recoger, es lo más importante de este caso. Espero que les haya parecido muy interesante, y si esta historia te pareció muy interesante y quieres seguir explorando más historias conmigo, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, y también puedes activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima historia. Así que nada chicos, cuídense mucho. Chao.